Regresamos nuevamente con nuestro programa Al Atardecer. Bueno, Juan Pablo, continuemos con nuestra entrevista. ¿Cómo hace Juan Pablo para hacer estos cuadros tan divinos? Por lo menos estas flores que están acá, ese desnudo que está allá, un paisaje, un bodegón. ¿Cómo hace Juan Pablo para realizarlos? Yo le diría que estos cuadros salen la mayoría de mi imaginación, y como yo los veo en mi imaginación, así lo hago en el lienzo. Bueno, Juan Pablo, en el primer bloque yo te pregunté que si tú sabías alguna técnica y me dijiste que no conocías las técnicas, pero conoces los materiales. ¿A ti te gustaría inclinarte por alguno de esos materiales que tú utilizas? Por el óleo. Por el óleo. ¿Te gusta más trabajar con óleo? Claro, sí. Ok. Juan Pablo, yo quiero que le mostremos a la gente los materiales. Muéstrale con qué tú haces estas bellezas de cuadro. Estas son Estas son mis pinturas. Estas son tus pinturas. Sí. Juan Pablo, pero esto ya no tiene nada. Ya esto está casi terminado. Acabando, sí. ¿Esto cuánto con esta pintura, cuántos cuadros logras hacer? No me alcanza ni para uno. No te alcanza ni siquiera para uno, ni por más chiquito que sea. O sea, ese pequeño tampoco te alcanza para hacer eso. ¿Cuánto te estás gastando para hacer un cuadro? 2 o 3 cajitas. 2 o 3 cajas. Ok. Juan Pablo, ¿tienes mezcladores, pinceles, espátulas? Los materiales que normalmente utilizan para hacer un cuadro. Espátulas, eso lo invento. ¿Lo inventas? Sí. ¿Y pinceles? Estos son tus pinceles. Un pincel que no tiene número y otros 3 más delgaditos. Bueno, cada uno de ellos te sirve para hacer un trazo diferente. Todos tienen ¿no? su función. Todos tienen su función. Bueno, explícanos cuál es esa función que estos pinceles realizan en tus obras. Pues este lo cojo para el manchado. Este serían para las zonas suaves que lleva el cuadro. La mayoría de veces utilizo este y este para el cabello de las personas. Y brocha, tenía una, pero... ¿Y la brocha para qué la utilizabas? Para echar la base. Para echar la base al lienzo. Sí. Y si no tienes brocha, entonces ¿con qué lo haces? Hasta ayer tenía uno. Hasta ayer tenías una. Ok. Aquí Juan tengo... Pablo, ¿y tu mezclador? ¿Eso es? Esto es para ligar las pinturas. Un tipo de aceite. Sí, aceite de linaza y trementina. Y la trementina es para mezclarlos. Para el manchado y este para darle suavidad. Ah, ok. Bueno. Este es... ¿Y qué es esto, Juan Pablo? Esto es una tapa que normalmente utilizaríamos para una olla. ¿Qué es esto? ¿Qué hace con esto? Pues como no tenía paleta donde echar las pinturas, entonces me dio por coger una tapa y aquí es donde las he hecho. Ahí mezclas. Sí, aquí mezclo las pinturas. Oh, Juan Pablo, me dejas anonadada porque utilizas tu imaginación hasta para buscar algo con que mezclar tus pinturas para poder hacer las obras. Bueno, ¿y qué más nos tienes? Este es el trapo con que limpio. Un trapo. Sí. No es un limpión. No. Es una blusa, algo así. una blusa ya deshecha. Sí. Estos son tus materiales. Pues televidentes, estos son los materiales que nos ha mostrado Juan Pablo con los que él hace estos cuadros. Yo creo que si Juan Pablo tuviese unos materiales mucho
unos materiales que realmente te sirvan, Juan Pablo. Yo creo que tus cuadros fueran mejores. Claro. Entonces, ¿por qué no aprovechas y haces un llamado a la comunidad que te ayude? Yo creería. Sí, yo le pediría a la comunidad la gente que me quisiera apoyar, porque yo no tengo materiales para trabajar, ni lienzo. Y estos cuadros, los materiales los compro con el mismo presupuesto del cuadro. Me abonan primero. Te abonan primero y luego te... Compro los materiales con el mismo cuadro. Ok, Juan Pablo. Pues yo quiero que la gente mire y destaque los cuadros que hace Juan Pablo. Son hermosos. ¿Y por qué no ayudar a esta noble causa? ¿Por qué no ayudar a este joven que quiere salir adelante, que quiere ser alguien, que quiere sacar a su familia adelante con su trabajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudarlo? Ahí estamos haciendo la toma. ¿Sí? Vamos a mostrar otro, Juan Pablo. Muéstranos el que más te guste de los que has hecho hasta ahora. El que más me gusta. Sí. ¿Cuál es el que te gusta? Ahí con cuidado. Este. Aunque fue el primero, este es el que más me gusta. Ese es el que más te gusta, un Sí, bodegón. un bodegón. ¿Por qué es el que más te gusta? Siéntate, Juan Pablo. ¿Por qué es el que más te gusta? Ya que lleva las frutas que más me gustan. Ah, ok. ¿Y hace cuánto lo hiciste, Juan Pablo? Hace como 2 años. 2 años. Y desde hace 2 años está colgado en la sala de tu casa. Sí. Porque en visita que realizamos lo vimos fue allá. Fue uno de mis primeros cuadros. Uno de tus primeros cuadros. Y después de ese cuadro, ¿cuál siguió? Aquí no está, pero el que le siguió fue el chiquito que está allá. Ok, un paisaje. Un paisaje. Un paisaje. ¿Y ese paisaje fue también? Ese tiene una historia. Cuéntanos la historia de ese cuadro. Mi hermano, él trabajaba en Electricaribe y ahora no está trabajando. Yo me fui con él para un pueblo, para el río Chicagua. Entonces, cuando veníamos de regreso, íbamos pasando por el río, había un atardecer y me fijé que también iba pasando un señor en una chalupa. Entonces eso como que quedó grabado en mi mente. Apenas que llegué a la casa, como no tenía pintura, lo hice en dibujo. Y yo dije, apenas que consiga material, lo pinto. Y me fui a trabajar para donde mi papá en el centro y fui ahorrando. Primero compré la madera y después los clavos y la tela y lo hice. No tengo para enmarcarlo, que sí quisiera mandarlo a enmarcar, ya que en marco me cuesta 80, me lo hacen 80. La parte donde me la hacen más barata en 80. 80.000 pesos un marco para ese cuadro que sí representa y que tiene una historia para ti. Y simplemente, solamente ese tiene la historia y solamente ese quisieras colocarle ese marco que tanto anhelas para colocar en la sala de tu casa. Ese y el de mi papá. Ah, también dibujaste uno con sí, con y el ese perfil fue de tu el papá. primer retrato que hice en óleo. El de tu papá. De mi papá. Ok, Juan Pablo. Bueno, y ahora aquel que está allá, el de las flores o el del desnudo. El del desnudo. Como quería practicar paisajes, pero nunca había hecho un desnudo, entonces tenía que elegir entre hacer un desnudo o un paisaje. Y decidí unirlo y crear un solo dibujo, una sola pintura, donde tuviera un desnudo y un paisaje. En el cuadro se ve una muchacha bañándose en especie de un lago frío, que fue imaginario. ¿Fue imaginario? Sí. Salió de un momento a otro. Sí. Juan Pablo, ¿cuál es ese mejor momento que utilizas del día para realizar tus cuadros? Es la tarde. En la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque en la mañana
Si no estoy en el colegio, estoy ayudándole a mi papá en el centro. Ok. Entonces, escoges la tarde y te vas a un rincón de tu casa. Ah, también vimos, señores televidentes, también vimos en la casa de Juan Pablo un pequeño taller que él ha realizado para poder trabajar sus cuadros. Es muy particular porque vimos que estaba trabajando en una silla y la silla era un balde. Sí. Juan Pablo, un balde, y en un balde apoya sus cuadros, apoya el lienzo y comienza a pintar. Entonces, y aparte tenías como una especie de tablita donde colocas Las pinturas. las pinturas. Sí. ¿Por qué eso, Juan Pablo? ¿Por qué improvisar ese taller en tu casa? Como no cabían adentro de la casa y no tengo un taller aún, entonces vi una tabla en el patio y la colgué en la pared y ahí puse mis pinturas y los pinceles y algunos clavos que tenía. Ok, Juan Pablo. Juan Pablo, yo creo que es tiempo de irnos a unos cortos a comerciales y ya regresamos con más de nuestro programa Al Atardecer.